La palabra Buda viene del sánscrito Buda con dos Ds y una H. Es una palabra que en sánscrito significa el que está despierto o el que está iluminado. Y es una palabra que se empezó a utilizar para denominar al iniciador del budismo, que fue una persona, un noble hindú, que se dio cuenta de que los preceptos del hinduismo estaban caducados en su sociedad e inició un pensamiento filosófico en el cual se daba cuenta de que el deseo principalmente era la causa del sufrimiento humano y buscó una corriente filosófica junto con otras corrientes filosóficas paralelas para intentar evitar ese sufrimiento humano. De ahí viene la palabra Buda y el concepto de Buda. La representación de Buda es algo que aconteció muchísimo después. Este hombre vivió entre el 400 y el 500 a.C. Y durante su vida y posteriormente con el desarrollo del budismo, su representación nunca era de forma antropomórfica, no era como una persona, sino que se representaba principalmente con atributos. El más frecuente era con el árbol, porque se dice que él alcanzó el nirvana, alcanzó ese despertar, esa iluminación, sentado frente a un árbol meditando, cuando fue consciente de que ese sufrimiento humano venía del deseo. Este hombre era muy humilde y él no desarrolló el budismo, porque realmente se dedicó a meditar, a encontrarse a sí mismo y a intentar olvidarse de todos los deseos y de todos los anhelos. Pero con el desarrollo del budismo se empezó a crear su representación. Todos los budas que vemos son una representación de él, pero es una representación que ocurrió años después. Y de hecho hay mucha controversia de si la imagen es realmente él o si es de otras personas coetáneas o incluso previas a él. Se dice que hay una influencia de arte griego principalmente muy importante que en ese momento llegaba hacia la India y estaba como de moda en esa parte, digamos, del siglo I después de Cristo, cuando esta figura se empieza a desarrollar. Si nos fijamos, el Buda tailandés, por ejemplo, tiende a tener una llama en la parte alta, el Buda en China es más gordito y el Buda en Japón es un Buda que tiene unos rasgos femeninos. ¿Por qué? Porque aquí el Buda representa sobre todo lo que sería lo mismo que Kannon. Que Kannon no deja de ser una diosa, una representación de Buda que representa la amnistía, la capacidad de perdón, la capacidad de ser empático, y por eso tiene rasgos femeninos. En todo el mundo sí que comparte elementos como esas orejas largas o las posiciones de las manos. Las posiciones de las manos las vamos a explicar en otro vídeo, que son muy interesantes y está lleno de simbología. Este Buda en concreto tenía un pedestal de flor de loto porque la flor de loto representa la mente para ellos y por eso se asocia con el budismo, porque esa flor de loto se dice que tiene una raíz de lodo, pero que por fuera del agua se expresa maravillosa y por eso es un símbolo idealmente budista en Japón. Pero bueno, quedémonos con que Buda es una palabra que es el iluminado, viene del sánscrito y que la representación de Buda representa al que inició el budismo y que posteriormente se colocó esta forma antropomórfica para representarlo.